Aquí, ¿qué crees? Al fin acabo de hacer algo que no he hecho en mucho tiempo. ¿Qué? Pues al fin ya me compré una mini oficial. Así es, me he Ah, reducido a comprar una mini oficial. Al fin me a compré. huevo, güey. Y es una mini ¿Caíste en de la Gilliman. tentación? Sí, es una mini de Gilliman. Me gusta mucho el personaje. Quería pintarlo acá un poquito distinto. Y pues a ver cómo me sale. A ver qué fregado, ¿no? Ah, está chido, güey, pero es la de la herejía de Horus, ¿no? Porque solo hay Gilliman de herejía de Horus. No, no, no. Es la nueva, ¿no te acuerdas? La que la que sacaron no hace mucho. Pero es que esa no es una herejía, una mini de Gilliman. Ah, cabrón, entonces ¿de quién es? No, pues en el milenio 41 Gilliman ya no existe. Tienes nada más y nada menos que entre manos una mini de el gran señor de la Legión Alfa, de Alfarius. Ah, cabrón, ¿y eso? Pues sí, güey, todo ha sido una trampa, todo es todo, existe una ilusión de que Gilliman está vivo en el milenio 41, pero toda la gente que ha estado en los bajos círculos del internet de Warhammer sabe que quien salió caminando vivo de Escrador fue Alfarius y no Gilliman. Ah, ok, ok. Entonces, definitivamente vamos a hablar de la teoría, antes de que nos digan copiones, de la teoría de Gilliman, que Gilliman está muerto, en realidad, que él sí murió en esa batalla. Esta teoría viene del canal de Olden Demon, por cierto, no Golden Demon, sino Olden Demon. Vayan, es un canal criminal, con criminalmente baja cantidad de suscriptores para lo que es. Tal vez, no sé, le falta más clickbait o algo por el estilo, pero definitivamente vayan a suscribirse a ella. Así es, así es. Más o menos de qué va esta teoría, Kill. Pues es una teoría, fíjate que ya vieja, yo sí o sea, la había escuchado yo en varios lugares, había escuchado menciones, pero pues realmente creo que fuera de este video de Olden Demon no existe como una sola fuente que unifique todos pues estos chismes, ¿no? De rumores que se han generado en torno a esta teoría, lo cual es muy irónico porque esta teoría también se trata de puros chismes y rumores. Pero pues bueno, es básicamente lo que tenemos ahí en el video de Olden Demon y pues es este rumor que se ha ido armando a lo largo del tiempo, pues es que es como de esos rumores que uno podría decir, descalificar muy rápidamente como que son falsos o son headcanon o son fanfic o son errores pues de continuidad. Digo, al final del día estamos hablando de una historia que lleva más de 40 años escribiéndose y sin embargo te das así como que sí de repente hay algunos detalles que sí te hacen rascarte la cabeza, ¿no? Que dices, si ya no sabes si sí fue a propósito o fue accidental, pues toda una serie de inconsistencias a lo largo del lore que pues nos dan a entender que a quien hemos estado siguiendo todo este tiempo, en palabras del mismísimo emperador, no es más que un ladrón, un traidor y un mentiroso. Así es, mira, bueno, primero lo que tenemos que pensar de esto es de que Gilliman pues era mucho más alto que Alfarius, es como que, ok, entonces ¿cómo se arregló eso? Pero también el hecho de que, es así, bueno, pero nunca hemos visto ya iba a decir Alfarius, a Gilliman, al nuevo Gilliman sin su armadura, porque se supone que sin su armadura se muere, o sea, simplemente la necesita para existir, o sea, Gilliman es como este digamos, error caminando que necesita esta armadura. Ya luego dijeron que no, ahí ya no tengo entendido bien cuál es el estado actual, pero pues, con la armadura correcta cualquiera pues, le puedes poner tacones, ¿no? Simplemente como para ser más alto, ¿no? O le hicieron la operación de la extensión de pierna que se hacen algunos pobrecitos traumados que no pueden caminar bien como por 5 años para crecer 5 centímetros pobrecitos, pero y terminan todos checos, pero pues ahora sí que y dicen que nunca puedes saltar bien ni nada por el estilo, qué horror. Pero espero que no haya hecho eso este Alfarius. Así Es que, como que uno brinca mucho. bueno, sí. Pero imagínate, estás haciendo un squat y de la nada, ¡ah! Y de la nada se Ay, quiebra no me todo. digas, sí, cuántas veces no he visto videos de squats fallando, me dan un chingo de cosa. Hasta me da luego miedo hacerlo. Pero bueno, el chiste de esto es que estamos aquí retomando algo que mencionamos hace un par de capítulos, si no mal recuerdo, ¿no?
creo que en el de 3 capítulos Astartes. Por ahí hicimos una mención de esta teoría, de esta vieja teoría que, pues, sin embargo, todavía yace por ahí latente en el mundo de Warhammer. Y evidentemente, pues, no es una teoría tan popular como otras, pero pues creo que lo que la define mucho, lo que la separa del resto, es que esta sí está muy bien sustentada, o sea, no está basada en memes, no está basada en headcanons, sino que está basada 100% en canon duro, ¿no? En material publicado por Games Workshop. Y pues también ya sabemos que a Games Workshop le gusta dejar, pues, ¿cuál es la palabra en español para foreshadowing? Así como para, hay algunas pistas muy sutiles. Ándale, ándale, les gusta dejar pistas de todo. La historia avanza muy lentamente, obviamente. Digo, ya cuando revelaron primarcas y cosas por el estilo, sí es algo como eventos grandes, porque pues simplemente la historia no avanza. Cómo nos dejaron plantados, vestidos y alborotados con eso del tarot. Pensábamos que en las arcas del augurio iban a pasar cosas gigantes y sin embargo no pasó nada. Bueno, presentaron a un ¿Cómo nuevo no? demonio que al parecer va a ser un nuevo semidioso dios. Y Eh, regresó Caliban, güey. Bueno, la reconstruyeron y ya es un pinche planeta mecánico ahí medio raro. Híjole, qué triste. Pero bueno, la cosa es de que para los que no, bueno, vamos a hacerle un pequeño, para los que no saben, un pequeño resumen de la historia de Gilliman, de este primarca. Pues él básicamente muere, es puesto en una máquina de estasis que lo mantiene, se supone literalmente como detenido en el tiempo. Por eso se ve casi casi igual, no tan parecido como su hermano, el león, que obviamente se ve mucho más viejo. Pero al parecer, Ujú. digo, y hay un libro que literalmente dedicado a eso, pero junto con la magia, bueno, vamos a decirle tecnología de Belisarius Claus y la literal magia de un dios de la muerte que le estaba elfo, que estaba ayudando ahí Brain por ello, y todo eso se estaban haciendo todo, y al parecer ya con todo eso pudieron revivir a Gilliman, pero tenía que estar con esta armadura que lo mantiene vivo todo este tiempo, ¿no? Y obviamente, lo primero que dicen y la teoría que yo diría, no, pues básicamente cómo podrías reemplazar un cuerpo. Y yo digo, pues no mucha gente sabe cómo Gilliman se ve, o sea, no es como que la gente tuviera un cubito negro en sus bolsillos y pudieran buscar cómo se ve Gilliman, fotos actuales. No hay bases de datos de fotos ni nada por el estilo. La gran mayoría del guardado de datos del imperio es o en papel o en escrito, en máquinas. No es como si pudieras tener un recuento. Pero Olden Demon hace una buena observación de que pudiera ser que simplemente te esperas con suficiente tiempo y vas cambiando cómo se ve la imagen. Por ejemplo, pones el cadáver de Gilliman o pones a Alfarius maquillado extremadamente con la imagen de Gilliman y vas cambiando de poco en poco, vas quitando pieza tras pieza tras pieza a través de los años y pues solamente hay Space Marines que van, checan, o tal vez una que otra persona que, no sé, le va a dejar rositas y le dice, deséame suerte para, así como a Malverde, ¿no? Algo así, ¿no? Así que me vaya bien en mi viaje, ¿no? Y cosas por el estilo, y vas cambiando, vas quitándolo, hasta que es básicamente Alfarius, con cabello, obviamente. Es Alfarius con cabello, pero nadie se da cuenta de ese cambio porque pasó a través de mucho tiempo, ¿no? Entonces, como, no podría decir ejemplos en la vida real, pero siento que es, no sé, como la imagen que Yo tenemos de la sé. antigüedad. A ver, dime. Pues de hecho este es un caso que yo creo que los mexicanos vamos a estar bastante cercanos, bastante familiarizados con él. Pero el cura Hidalgo, güey, no tienes que irte muy lejos. O sea, no es, ni siquiera no es una hipótesis, no es una conspiración, sino que es básicamente de dominio público que la imagen que todos nosotros tenemos del cura Hidalgo, o sea, la misma imagen que ustedes pueden ir y encontrar en documentos oficiales, ya no hay billetes con la cara de Hidalgo, ¿sí? Creo que no. Uh, pero bueno, ustedes busquen ¿De 200 la no lo imagen tiene? de... ¿Cómo? ¿El de 200 no lo tiene la jeta de Miguel Hidalgo? No me acuerdo, güey. Yo me quedé con que tenía Sor Juana Inés de la Cruz, pero ya tiene años de eso. Ah, el de Tiene 1000, ¿no? El Hidalgo. de 1000. No, sí tiene Hidalgo y a este Morelos.
Sí, sí, y antes era el de 1000 el que tenía el Hidalgo. Ajá, sí te iba a decir, yo nunca he visto uno de 1000, güey. Hasta la Sí. fecha nunca he tenido un billete de 1000 pesos Con en la trabajos mano, ve güey. uno de 500, ¿no? Dice, Ajá, y lo veo por cuando voy a comprar gasolina, güey, que los despachadores lo traen, porque yo no. Pero bueno, el punto es que esa cara que ustedes probablemente estén familiarizados con ella, o si ustedes nos escuchan y no están tan familiarizados con la historia mexicana, van y buscan la cara del padre de la independencia de México, o sea, no una figura ahí medio oscura, ¿no? Estás hablando de una figura, pues probablemente una de las más importantes de la historia de México, que es Miguel Hidalgo y Costilla. La cara que ustedes van a encontrar de él no es Miguel Hidalgo y Costilla, güey, literalmente es una falsedad. La cara de la persona que nosotros consideramos Miguel Hidalgo y Costilla es una recreación que se mandó a hacer durante la época del imperio de Maximiliano, con base, mira, ahí está, con base en el retrato, si no mal recuerdo, de un monje belga o austriaco, si no mal recuerdo, de alguna de esas dos nacionalidades, porque, pues bueno, recordemos que pues los mexicanos casi no nos odiamos, casi no tenemos casi no somos racistas ni malinchistas. Entonces, pues, para Maximiliano poder estar, pues ahora sí que generando estos productos, estas piezas artísticas o de propaganda, pues él no le gustaba la imagen de Miguel Hidalgo, del Miguel Hidalgo verdadero, y mandó y comisionó a una serie de artistas y de pintores europeos para que europizaran, le dieran rasgos más europeos, más blancos, si así lo queremos ver, a Miguel Hidalgo. Pero, o sea, nada más háganse esta pregunta tan sencilla de responder, que bueno, creo que ya nos estamos desviando, pero bueno, Miguel Hidalgo era una persona de Guanajuato, güey, una persona del Bajío, era bajo clero, o sea, él no tenía ningún rango nobiliario, ni ocupaba puestos importantes, porque sabemos que en la historia de México los puestos importantes antes de la independencia estaban reservados para españoles peninsulares, o sea, migrantes españoles. Entonces, ¿por qué un cabrón de Guanajuato se ve como alguien de Bélgica? Pues no tiene sentido, ¿no? Es porque esta imagen que nosotros tenemos pues está modificada, ¿no? No les podría decir yo que es 100% una creación nueva, alguien completamente distinto, o simplemente es la adaptación de Miguel Hidalgo de la cara de la persona original y pues se fue refinando por estos artistas, pero pues sí es un hecho que ese no es, ¿no? El que estamos viendo no es específica, y pues bueno, adicionalmente no es tampoco, les digo, no es un mito. Sabemos que, bueno, existen algunas reproducciones del verdadero Miguel Hidalgo en la vida real. Hay unos historiadores de la UNAM, especialmente Pedro Salmerón, que se han encargado de intentar recuperar estas verdaderas imágenes de Miguel Hidalgo, que si no mal recuerdo se encontraron en el estado de Oaxaca, que se hacen pues como, pues ahora sí que para celebrar, ¿no? El inicio de la guerra de la independencia y el movimiento. Y pues bueno, las imágenes que estos historiadores plantean que es el verdadero Hidalgo, pues se ven como alguien que esperaríamos que viviera en México y que fuera de la clase de cagada, ¿no? De la clase baja, que pues son un güey prietito, chaparrito, flaquito, o sea, nada que ver con ese cabrón pelón de ojos azules. Pero bueno, el punto es que esto no es historia para prietos, esto es conspiración de Warhammer para prietos. Y pues como bien lo menciona Kench, ¿no? Tenemos esta teoría, esta conspiración, que es también interesante por el hecho de que es una conspiración que también viene desde muy atrás. Esta conspiración viene desde el lore del más viejito que se puedan, bueno, no necesariamente de Rogue Trader, pero al menos sí de las primeras ediciones, porque recordemos qué le pasa a Gilliman, cómo es que perdemos a Gilliman en el milenio 41 y especialmente durante el viejo lore. Pues sabemos que al final de la herejía, Gilliman pues básicamente se queda como Lord Regente del imperio, él está llevando pues todas las riendas de lo que está pasando en el imperio, y al mismo tiempo está organizando estas expediciones punitivas a lo largo de la galaxia para encontrar a los primarcas traidores y a las legiones traidoras y pues ahora sí que eliminarlos, ¿no? Destruirlos y traerlos darles la justicia del emperador. En una serie de sucesos, una época que se le conocía como The Scourging o la purga, si no mal recuerdo, ¿no? Lo han traducido. Sí.
Y de hecho, pues tenemos piezas de literatura al respecto, creo que por ahí ya han salido algunos libros, tenemos las famosas historias de las guerras de los legionarios en El Ojo del Terror, los Amos de la Noche, en la serie de libros de Amos de la Noche tenemos también ahí registros de todo este periodo de la purga. Y bueno, la historia oficial, la historia de los libros de texto, ¿qué nos dice? Que durante este periodo se van a dar dos sucesos. El primero es que Gilliman logra rastrear ya sea a Alfarius u a Omegon, al menos al primarca de la Legión Alfa, al menos eso sí tenemos por seguro, al planeta de Escrador, no recuerdo cuál es la pronunciación correcta. Escrador, ajá. De y hecho, en ese un paréntesis antes de eso, ajá. Eso viene de Index Astartes 4, que es como un volumen de una serie que se llamaba Index Astartes, que eran básicamente una columna de White Dwarf donde hablaban de cada una de las legiones, tanto traidoras como leales, específicamente traidoras, más que nada. Y en el último episodio, en el número 4, hay un capítulo que se llama, bueno, la columna se llama El enemigo dentro, ¿no? Enemy Within. Y es el que habla de la Legión Alfa, y es donde se da por última instancia esa aparición de Alfarius Omegon, como le quieran decir, en este combate contra Gilliman. Correcto. Entonces, durante este encuentro en Escrador, los Ultramarines y sus capítulos, ¿cuál es la palabra? Capítulos descendientes. ¿Sucesores? Ajá, capítulos sucesores, correcto. Le hacen frente al menos a unos retazos de Legión Alfa, donde supuestamente estaba Alfarius Omegon, o alguno de los dos ahí. Gilliman lo enfrenta en combate mano a mano y lo derrota. Lo logra matar. Y ahí tenemos pues la muerte del primarca, o al menos lo que quedaba del primarca de la Legión Alfa, o al menos su supuesto primarca. Tiempo después, dentro de esta misma campaña, se va a dar un encuentro de Gilliman, pero en este caso contra Fulgrim. ¿En qué planeta fue donde se encontraron por última vez? Eso sí, en Talasa. Sí, Talasa. Ajá. En Talasa se encuentra Gilliman, igual él está dirigiendo esta columna de marines lealistas. En este caso se va a enfrentar tanto a Fulgrim y a los hijos del emperador, pero pues en este caso el enfrentamiento es mucho menos afortunado. Y Gilliman en el enfrentamiento mano a mano contra Fulgrim, pues cae herido de muerte. Recibe un corte por parte del sable de Fulgrim en el cuello, que pues literalmente lo deja al borde de la muerte, ¿no? Lo deja a unos cuantos segundos de la muerte, la cual es evitada gracias a la presencia de un artefacto tecnológico que, si no mal recuerdo, también es de origen de magos del Adeptus Mechanicus, mejor conocido como Belisarius Cawl. Ya hemos hablado mucho de la relación que tenía Gilliman con Belisarius Cawl, pero a grandes rasgos sabemos que Gilliman le encarga pues varias misiones, varias cosas que debe de hacerse, de las que debe hacerse cargo, entre las que se encuentran pues por lo que es más famoso él, ¿no? Que es la mejora del prototipo genético de los Astartes, lo cual 10,000 años después llevaría a la creación de los Astartes Primaris. Pero también parte de esta misión incluía tanto la construcción de un artefacto que le permitiera a Gilliman quedar en éxtasis en caso de que estuviera en una situación cercana a la muerte, tal como le pasó durante la batalla de Talasa, y también pues que buscara una forma de revivirlo, ¿no? Dice, busca algo donde yo me pueda meter en caso de que me vaya a morir, y pues tu siguiente misión va a ser que veas cómo me vas a sacar de ahí, ¿no? Sin que me muera. Y eso es como donde nosotros dejamos a Gilliman durante todo el milenio 41, en este así llamado viejo lore, donde Gilliman no formaba parte de la historia, sino simplemente era pues cadáver en suspensión, en estado de suspensión, que pues estaba ahí puesto en el templo de la corrección en Macrash, ¿no? En el polo norte de Macrash. Y pues se había vuelto al final del día pues un objeto de veneración
tanto por la población imperial, los humanos en el imperio, que pues le rendían culto y le hacían peregrinajes para verlo, y pues también incluso de Astartes, ¿no? Miembros de capítulos Astartes como los Nova Marines, que ya platicamos de ellos, pues volvían parte de su cultura a hacer un peregrinaje para ver pues a Guilliman ahí, ¿no? En animación suspendida. Y el último detalle, el detalle que tal vez más interesante de esto, es que había menciones en el viejo lore de que peregrinos que lograban ver a Guilliman, a lo largo del tiempo empezaban ellos a argumentar que Guilliman, la herida que tenía, que era completamente visible en su cuello, estaba empezando a cerrarse, o sea, muy lentamente, a lo largo de 10,000 años, pero la herida estaba sanando. Y entonces existía en el viejo lore pues esta idea de que pues a lo mejor Guilliman algún día podía sanar, ¿no? Y regresar al reino de los vivos. Y justo aquí es donde empieza nuestra teoría, ¿no? Aquí es donde tenemos la historia oficial y aparte tenemos pues esta conspiración, ¿no? Esta revisión de la historia, porque en esta historia oficial que yo les he comentado, pues hay demasiadas inconsistencias argumentales, a tal grado que pues ha habido gente que dice, bueno, tantos huecos argumentales pueden ser porque, número uno, estamos hablando de una historia que se publica a lo largo de instructivos, juegos de mesa, novelas, videojuegos pedorros de consolas que no conocemos, En etcétera, algún lugar etcétera. tiene que haber una contradicción, ¿no? Ajá, o a lo mejor ahí nos están dejando ver algo, ¿no? A lo mejor no hay contradicciones, sino que resulta que hay aquí una conspiración, algo más allá de lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo ya dado este contexto, estos cimientos para la teoría, digamos que la principal crítica proviene, o bueno, surge, no esa es la crítica, sino que surge a partir del intento de encadenar, pues ahora sí que esta línea temporal, realmente qué fue lo que pasó después de la herejía de Horus. Tenemos nosotros muchísimo detalle de la herejía de Horus, ya sea por las novelas o por los libros negros. Sabemos en qué momento acaba, tenemos algunos indicios de qué fue lo que pasó inmediatamente después, pues ya sea con los primarcas o con las mismas instituciones imperiales, pero pues a partir de eso, fuera de tal vez un par de años después de la herejía de Horus, el lore es demasiado escueto, ¿no? Tenemos por ahí sucesos, tenemos por ahí menciones, tenemos por ahí extrapolaciones o interpretaciones, pero como tal un recuento exacto de qué pasó entre el final de la herejía de Horus y que el emperador es puesto en su trono hasta el milenio 41 con ya lo habíamos comentado en algunos otros episodios, ¿no? La herejía la profecía de... Ay, búsquenle por ahí, en ese episodio dimos el nombre exacto, de Tesalónica o algo así se llamaba, no recuerdo exactamente, que es como donde se comienza otra vez el lore del milenio 41. Todo ese espacio, pues lo tenemos nosotros que ir infiriendo a partir de algunas mencioncitas, ¿no? Pero pues tal vez lo que más ruido nos hace, lo que es más escandaloso, y sin embargo se le ha dedicado muy poco tiempo tanto en los escritores como los mismos fans, ¿no? Los mismos aficionados, que no le hemos dado mucha interpretación, es ¿qué chingados pasó con los primarcas, güey? Sabemos qué pasó con los primarcas, pero pues ahora sí que de comentarios, pero no tenemos realmente mucha información al respecto. Y cagadamente la información que tenemos también es bastante contradictoria. Y esta línea temporal entra en conflicto directo, pues, con la versión oficial, ¿no? De qué ocurrió con la muerte de Guilliman. Vámonos por partes. Sabemos a ciencia cierta, o sea, esto sí tenemos los pelos de la burra en la mano, que durante la herejía al menos 2 primarcas murieron de forma definitiva, ¿no? Ya no había ni forma de echarlo para atrás. Vimos cómo murieron, se nos ha narrado hasta el cansancio que ya están bien muertos, y su muerte incluso pues fue causa, ¿no? El catalizador de muchos otros eventos, que son Ferrus Manus, que muere durante la batalla de Isban 5, y Sanguinius, que muere durante la operación Anabasis, ¿no? Que era el intento de abordar. ¿Y antes Horus?
como Antes. que Horus. Antes estábamos seguros que él estaba muerto y se había descrito que había sido completamente muerto en espíritu y en cuerpo. Sí, ¿no? Y ¿No? ahora no, porque ahora en el fin y la muerte, el emperador, las últimas palabras que le dice es yo te voy a esperar. Y es como... ¡ah! A la verga. Bueno, Ajá. Es como vamos lo a, que le dijo el vamos piratita al yo te voy a Mencho, esperar, ¿no? yo te voy a esperar, aprovechando. Ah, huevo. Pero bueno, vamos a limitarnos a los leales, que son, tenemos dos muertos así seguritos, seguritos, ¿no? De los leales, Ferrus y Sanguinius. Sí. Después acaba la herejía, poco después de la muerte de Sanguinius, y tenemos otros dos casos que ya no estamos tan seguros, ¿no? De tal grado que de hecho ya sabemos que uno es completamente falso, que es la muerte del León. Al León el Imperio lo da por muerto durante la destrucción de Caliban. Sabemos ya que hoy en día que eso no es cierto, pero pues bueno, ¿no? Hasta hace 3 o 4 años estábamos, bueno, sabíamos que el León se había perdido, al menos durante la destrucción de Caliban, había quedado fuera de circulación. Para el Imperio estaba muerto, para los Ángeles Oscuros, para los de muy alto rango, pues sabían que estaba por ahí, ¿no? Que estaba ahí acostadito, pero pues no sabían ni siquiera si iba a regresar. Pero En su bueno, entonces viaje, sabemos que está en su viaje astral. Eso. En la adolescencia de los primarcas, así les pasa, de que nada se quieren meter drogas. se fue a Vándaro, güey, andaba en Avándaro el Yo Lion tengo, del yo tengo Johnson. una cuestión. Bueno, sí, aparte de los que dijiste confirmados en la herejía, aquí hay otro de los grandes problemas. Bueno, no problemas, pero eso es algo que alimenta mucho la teoría. Yo tengo aquí la novela de Pretoriano de Dorn, de John French, Alfa y el Omega. Espérame, No me déjame adelanto, aventarme esta línea. Ajá, déjame aventarme esta línea porque sí, también. No, todo esto ya está tocado y manejado. Vámonos por nada más con la línea temporal y ahorita la discutimos. Sabemos que entonces, ya los primeros dos pendejos, Ferrus y Sanguinius, muertos. El León se cree que murió, sabemos que acaba la herejía y él se quiere regresar a su changarro, y en Caliban ve que ya le bajaron todo el negocio, que ya hubo posesionarios ahí en su casa. Básicamente se agarra a vergazos ahí con su chalancillo, se me olvidó el nombre. Luther. Y con Luther termina ahí congelado. A la par del León, más o menos, años más, años menos, no tenemos un marco de tiempo exacto, pero sabemos que por ahí también se nos va a perder. Está Corax, ¿no? Corax al final de la herejía, pues sabemos que está como que bien encabronado porque lo cuquearon básicamente durante toda la herejía y luego aparte le echaron a perder su semilla genética. Entonces ese güey dice, ¿saben qué? Yo ya me voy, yo ya estoy hasta la madre, voy a encontrar a Lorgar y me lo voy a agarrar a chingadazos. Entonces, pues ya, tenemos esos dos desaparecidos inmediatamente después de la herejía de Horus. Después, aquí ya tenemos un poquito más de claridad en el tiempo. 84 años después de que termina la batalla de Terra, sabemos que Yagatai Khan desaparece. Sabemos que estaba dirigiendo a un grupo de cicatrices blancas que estaban persiguiendo a unos Eldars oscuros en algún lugar cercano a la frontera imperial. Y pues él se va atrás de ellos, se mete ahí a un portal de la telaraña y no lo volvemos a ver, ¿no? Entonces, pues hasta la fecha no seguimos sin saber nada de él y pues su legión tampoco tiene como que mucha certeza de qué chingados pasó con él. Y los rumores de y que aquí se viene hizo el problema. Un ave demónica es rumores. Puede ser, sí. Pero justamente aquí viene el punto de inflexión, el punto que comienza a hacer ruido en la cronología imperial, que es el Khan desaparece 84 años después de la batalla de Terra. El siguiente en desaparecer es Guilliman, güey, curiosamente. Guilliman, sabemos que la batalla de Talassa se da en el año 121 del milenio 31. O sea, él desapareció poco después que el Khan. Bueno, no desapareció, discúlpenme, fue puesto en estado de animación suspendida. Él va a buscar a Fulgrim 121 años después de la batalla de Terra. Le meten una chinga y pues queda en estado de animación suspendida. No tenemos ninguna, ¿cómo se llama? Ningún registro ni nada por el estilo de que él en algún momento después haya salido del estado de animación suspendida o haya podido intercambiar palabras con alguien más después de que lo medio mataron. Entonces ahí lo tenemos que dar por, pues que termina, ¿no? Su participación en el milenio 41
Y aquí viene el detalle. Todavía había más primarcas, güey. Todavía después de que Gilliman es derrotado ahí por Fulgrim, tenemos certeza de que Ross sigue en el Imperio, tenemos certeza de que Rogal Dorn sigue en el Imperio, y tenemos certeza de que todavía pasaron miles de años con Vulcan dentro del Imperio. Aquí justamente es lo que yo supongo que eso es lo que iba Facio. Sabemos que Ross se despide de su legión para ir al Ojo del Terror a buscar algo, no sabemos qué, en el año 211, o sea, casi 100 años después de que Gilliman ya había entrado en el estado de animación suspendida. También sabemos que Dorn muere o desaparece, ahí no tenemos ninguna certeza del 100%. Que bueno, según los Amos de la Noche sí murió, ¿no? Pero después también tenemos argumentos de que no murió, que solo desapareció. Dorn murió durante la Primera Cruzada Negra, que fue durante el año 781. O sea, pasaron más de 600 años después de la muerte de Gilliman para que Dorn muriera o desapareciera. Y todavía nosotros también hay registros de que Vulcan permaneció con la legión, bueno, con el capítulo de los Salamandras, al menos 1500 años. Después de 1500 años, él se despide de los Salamandras, les dice que va a ir a una misión que no les puede compartir mucho. Y todavía lo peor es que 1500 años después de eso lo volvemos a encontrar. O sea, sabemos que Vulcan existió después de la batalla de Terra por otros 3 milenios. Todavía durante 3 milenios anduvo ahí, porque pues nosotros lo vamos a ver regresar y después lo vamos a ver disque morir durante la Guerra de la Bestia. Esto ya genera aquí pues una serie de inconsistencias, que digamos la primera y la más importante sería aquí de que si todavía después de que Gilliman se murió pasaron como 1400 años donde todavía había primarcas, ¿por qué ningún primarca estuvo involucrado con pues todo el cagadero que dejó Gilliman? Entiéndase el proyecto de los Primaris Space Marine y esta famosa aparato para, ya sea para regresar a la vida a Gilliman o para tenerlo en animación suspendida. ¿Por qué no se utilizó, no sé, con Dorn, ¿no? En caso de que pues, si hubiera muerto o hubiera quedado herido, ¿por qué tampoco se le puso en animación suspendida a Dorn? Y el segundo problema que genera esta teoría, o bueno, esta línea temporal que tenemos, es el Codex Astartes. Sabemos que Gilliman antes de su muerte reorganiza las legiones, bueno, antes vamos a decir muerte, pero ustedes saben que no está muerto, ¿no? Ya para simplificarme la vida. Antes de que Gilliman se vaya a la chingada, sabemos que él reorganiza las legiones con la finalidad de que, bueno, las legiones no vuelvan a ser un peligro para el imperio porque representaban demasiado poder para una sola persona, como se vio durante la herejía. Por lo tanto, rompe a las legiones en distintos capítulos astartes de 1000 pelados nada más. Esto con la finalidad de descentralizar el poder, y sabemos que con el paso del tiempo, incluso esta descentralización también hace que se vuelva incompatible el uso de los capítulos para reconstruir las legiones. Me van a decir, no, no es cierto, porque se hizo el protocolo de la última muralla. Pues lo cagado del protocolo de la última muralla es que tenía relativamente poco que se habían roto las legiones, y ya las diferencias culturales entre templarios negros, puños imperiales, puños carmesí, etcétera, etcétera, ya eran lo suficientemente grandes que dificultaban pues que las legiones, los capítulos funcionaran como una sola legión. Dices, bueno, ¿y qué tiene de malo esto? Estaba muy bien razonado, ¿no? Para evitar que se volviera a ocurrir algo como la herejía. Pues que Gilliman se supone que era el genio táctico más grande del imperio. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Era una verga para la estrategia. ¿Y cómo nunca se le pasó entonces por la mente a Gilliman, el más grande estratega, que los Astartes traidores todavía tenían legiones, todavía seguían operando como legiones? Los hijos del emperador, la Guardia de la Muerte, la misma Legión Alfa, ellos seguían operando como legión, ¿no? Su desintegración en bandas de guerra, por así decirlo, pues se dio a lo largo de 10,000 años. Pero pues todavía ellos como tal nunca se habían separado, todavía tenían a sus primarcas ahí actuando, o sea, Mortarion no se había ido, Fulgrim sí, ¿no? Andaba ahí valiendo verga. El mismo no es Karn, Angron,
lideraba todavía a los devoradores de mundos, ¿no? A tal grado que durante la primera guerra de Armagedón, él iba al mando de los devoradores de mundos. Entonces, pues queda esta duda de si Gilliman era un genio estratega, ¿por qué pondría a propósito a las fuerzas imperiales en una desventaja tan marcada, ¿no? Tener una fuerza tan descentralizada cuando sus enemigos pues todavía tienen una fuerza centralizada. Y ya sé que me van a decir, no, porque estaban ya bien separados las bandas de guerra. El punto de la Legión Negra era volver a unificar a las legiones caotas, ¿no? Y de hecho, pues Gilliman, bueno, no, si no, él no lo ve, porque la primera cruzada negra es hasta el 781, pero el chiste es que hasta da a entender, pareciera, alguien con mala fe podría decir que lo hizo con la finalidad de limitar las fuerzas del imperio más que de disminuir pues las amenazas que pudiera haber. Esto ya diría, bueno, haría la versión de Alfarius que está totalmente en contra del imperio, ¿no? Eso podría ser. No entendemos muy bien cuáles sean sus motivaciones, pero ahí ya empieza a haber la primera señal, el primer indicio de que tal vez quien está dirigiendo al imperio no es la mente táctica más grande del imperio, ¿no? Sino que puede que sea alguien más, alguien diferente. Yo Ay, no sé aquí, si quieras yo aquí agregar quiero algo ser fácil. como abogado del diablo. Ah, Entonces, tendré que poner algunas pruebas, no sé, en contra de la teoría, pero pues eso es lo bueno, gente. Ustedes ya se quedarán con la parte de si quieren creer en ella. Tiene muy buena evidencia a favor y esa línea de tiempo que nos dio Kill sobre las inconsistencias en las muertes de los primarcas es muy buena. Pero aquí, bueno, finalmente todo esto trabaja, recuerden, como empecé la herejía de Horus como una epopeya, ¿no? O sea, como si fuera mitología. Y en el libro de Pretoriano de Dorn, que es el libro cuando la Legión Alfa, bueno, gira en torno a que la Legión Alfa hace esta primera avanzadilla hacia el sistema solar y atacan lo que es Plutón, que está siendo defendido por los puños imperiales y por el propio Rogal. Existe un enfrentamiento, de hecho es una de la portada de ese libro, es una de las imágenes que está pasando por ahí, por el overlay, donde está Dorn precisamente luchando contra Alfarius, ¿no? Tenemos confirmado que es Alfarius, pues en el libro se nos da a entender que sí es él, el mismísimo, el Alfarius, el primer gemelo, si le quieren decir el primero. Y lo mata, Dorn lo hace mierda, le corta las manos, le corta la cabeza prácticamente con su espada sierra y aparentemente muere. Muere. Y uno diría, bueno, pues pudo haber sido otro pinche legionario, como ya sabemos que la Legión Alfa no es famosísima porque sus legionarios se llaman todos Alfarius y estén pelones. Se pudo haber pasado por ahí. A ver, hay una de las cuestiones es que Alfarius sí le pone un buen combate a Dorn. Por más que sea un legionario el que está mimetizándose con la identidad de Alfarius, no creo que se le pueda poner al tú por tú a un primarca y menos de la clase de Dorn. Incluso lo logra herir en ciertas partes, pero la batalla gira al final en torno a Dorn y él hace el golpe final. Y en el epílogo, de hecho aquí tengo el libro en este momento, lo tengo en inglés porque me lo topé ahí bien barato, como $5, en una pinche venta de garage en el gabacho. Pero aquí dice en el epílogo, se llama Nombres, ¿no? Y la primera escena del epílogo es que Omegon despierta. Omegon está en otro lado. Omegon está prácticamente en la Andrómeda, que es una de sus naves. Y al parecer está dormido. Lo que te dicen es que pues está durmiendo, que sueña, que siente como una sensación en la cual no está en sí mismo, pero que siente una sensación que nunca había percibido en su vida. Por primera vez el propio Omegon en sus palabras dice, estoy solo. Es como si en ese momento en el que despierta un pensamiento le hubiera inundado la mente, una sensación, como no lo sabe, como si melancolía, tristeza, enojo, medio rara. Simplemente él piensa que como que algo está aplastando su mente, pero que en ese momento siente soledad. Incluso llega uno de sus legionarios y le dice, Lord Omegon, tenemos que, el primarca Horus nos llama al puente, ¿no? Para comunicarse. Bueno, llama al primarca Alfarius. Y el Omegon como que le está dando el avión, ni le está prestando atención a lo que dice su legionario. Y repite varias veces, solo, estoy solo. Ajá.
al final de cuentas, cuando el propio legionario le dice, pues si no, si quiere le puedo decir al primarca que en este momento no está disponible. Y Omegon le dice, no, no le digas eso, prepara el box, hablaré con mi hermano, ¿no? Y cuando va precisamente a hablar con Horus, el propio Omegon dice, soy Alfarius, hermano, ¿qué necesitas? Entonces ahí es lo que es la cuestión, ¿no? Muchas veces estas cuestiones en la Legión Alfa antes se les escribían como de, no, pues lo que mató fue un legionario que se hacía pasar por Alfarius. Y hay muchos ejemplos en la herejía donde matan a un legionario que está haciéndose Ujú. pasar por Alfarius y precisamente les dan cuenta, pues no, no es el verdadero Alfarius, es uno de sus legionarios. Este, pero aquí sí vemos algo claro, que es que Omegon, en el momento en que muere Alfarius, en el epílogo te dan a entender que Omegon siente esa sensación, ese backlash psíquico, que él sabe que su hermano está muerto. Porque incluso dice muchas veces, estoy solo otra vez y estoy solo, como nunca lo he estado, o sea, prácticamente. De entender que uno de los gemelos sí es asesinado, o al menos ese gemelo Ujú. que muere contra Dorn, sí es Alfarius, o como quieran, pero es uno de los gemelos, el que sea. Y el propio Omegon toma la identidad de, de Alfarius, ¿no? Ahora, para honrarlo, para seguir con la misión. Bueno, ya ustedes tendrán muchas teorías sobre esa parte. Entonces aquí Yep. tenemos que es el único primarca, que al final de cuentas son dos primarcas, entonces puedes entender, pero es cagado porque incluso Alfarius y Omegon en las novelas te dan a decir que es como una misma alma en diferentes cuerpos, que es un mismo güey. Incluso si tú te metes a la página del Lexicanum, no hay una página para cada uno, la página es Alfarius Omegon y redirige tanto desde Alfarius como desde Omegon y toda la historia como que está compartida. Entonces cuando muere Alfarius se empieza a escribir la historia de Omegon, pero como si él fuera el mismo Alfarius, porque pues, en teoría sí son la misma persona. Entonces, ahora Ujú. vemos la cuestión con Gilliman. Gilliman lo asesina, al parecer, en este mundo del que hablamos. Y entonces Alfarius vendría siendo el único primarca que tiene dos muertes, ¿no? Y tú dirías, ¿por qué chingados tiene dos muertes? Bueno, porque son dos primarcas. O si lo quieres ver de otra forma. Sí, Entonces ¿no? sí Como creo que capta lo esa. dijiste bien, ¿no? Un primarca en dos cuerpos sería la forma Sí, más correcta de definirlo. exactamente. Un alma en dos cuerpos, o un primarca en dos cuerpos. Y muere. O sea, no sé, aquí la cuestión también habría que sacar más evidencia para la teoría. ¿Hasta qué punto podemos o la teoría toma en cuenta la verdadera muerte de Alfarius en Pretoriano de Dorn? ¿Y hasta qué punto toma esa Ah, suplantación de identidad por Omegon? qué Ajá, bueno que lo entonces esa es ya mencionas la cuestión. ajá, porque justo es lo que vamos a tratar a partir de este momento. Ma, hiciste una transición excelente. Perfecto. Porque aparte, nada más hay, no, si no mal recuerdo, sí hay la narrativa, la narración de cuando Dorn mata a Alfarius o a Omegon, a quien quieran, Bueno, literalmente pasa sí, lo mismo que cuando matan un primarca, ¿no? Cuando matas un sí. primarca, sí hay animación de muerte, de que le sale luz del cuerpo y explota así a la verga, güey, así como cuando a Sonic le pegan y le botan los aritos, güey. Ándale. Entonces, al menos ese sí tenemos seguridad de que ahí se murió un primarca, no sabemos, no, pues sí, no sabemos cuál, pero pues se murió uno, güey, Uno como de los tal, ahí en gemelitos, Plutón. sí. En el fin y en la Incluso lo Exacto. muerte quieren. bueno, lo nombran como Alfarius y que está en el infierno, o sea, Sí. y que está sufriendo, pero igual le dicen Alfarius, bien podría haber sido nada más un pedazo de él, ¿no? Es que es Ujú. cagado, porque al final de cuentas, sí, como decimos, es un primarca en dos cuerpos, pero cada cuerpo sí tiene su identidad propia y dentro de la Legión se les da el código por el cual son llamados. O sea, al Lord Omegon se le dice Lord Omegon varias veces y al Lord Alfarius se le dice Lord Alfarius muchas veces. No es hasta esta instancia en el epílogo y en novelas posteriores donde ya nada más se usa Lord Alfarius. Bueno, que siempre se ha usado, pero en la Legión sabían muy bien que había tanto un Alfarius como un Omegon, que era un secreto solo dentro de la Legión. Bueno, y para algunos otros primarcas contados, pero, mm, pero entonces dices Lord Omegon. Entonces estamos viendo que están hablando hacia ese gemelo como un ente diferente al que fue asesinado por Alfarius. Y aparte lo del enlace psíquico, siempre te han dicho que Alfarius y Omegon, los dos gemelos tienen este como enlace, pues, en el que, pues como el de gemelos, ¿no? Como este también, que en la vida real luego dicen, este sexto sentido que tienen los gemelos, de que si le pasa algo a uno, el otro siente qué chingado le está pasando, que bueno, tiene algo de evidencia y también es como pues, algo más escéptico, si lo quieres, lo puedes tomar. Pero al menos en el epílogo, si lo quieren leer, lean la novela de Pretoriano de Dorn, página 473. Es el epílogo, nombres, así se llama. Prácticamente las últimas 5 o 6 páginas son las que hablan de esta sensación que tiene, o
monólogo que tiene el propio Omegon consigo mismo, como de, pues ya no está mi hermano, casi. Y pues de ahí adapta esa identidad. Entonces, perfectamente podría ser que Gilliman mató a Omegon en realidad en Escrador. O sea, o el propio Omegon tomando la identidad de su hermano gemelo fallecido. O quién sabe, no lo mató. Pero es que ahí, justamente ese es el detalle, porque ustedes pueden decir, bueno, uno se murió en Plutón y el otro se murió en Escrador. ¿Cómo chingados va a ser alguno de ellos dos? ¿Cómo va a poder ser Gilliman? Pero es que ese justo es el problema. No existe certeza de que Gilliman haya matado a ninguno de los dos, güey, ni a Alpharius ni a Omegon en Escrador. ¿A qué se debe esto? A que el registro de que Gilliman fue a Escrador y se enfrentó a la Legión Alfa y ahí mató a Alpharius es un registro que se considera apócrifo por el mismo imperio. ¿A qué se debe esto? A que y ni siquiera es de nueva cuenta, no es headcanon ni nada. En la White Dwarf de número 277 del año 2003, o sea, tampoco es así del año pasado, ya tiene un vergo de esto, más de 20 años. Y no crean que yo la leí, ya saben, todo esto es, lo hizo Olden Demon. Pero bueno, él tiene, y él ahí muestra la página, ahí te enseña el scan y dice, y se ve claramente que se narra que la única fuente que existe de primera mano, digamos, la única fuente primaria donde se habla del enfrentamiento de Gilliman contra Alpharius u Omegon, voy a decir Alpharius para simplificarme la vida, es el diario de un sargento que supuestamente lideró junto a Gilliman esa batalla. Sin embargo, ese diario no se encontró en Escrador, se encontró en otro sistema completamente distinto, y un inquisidor que tenía el nombre de Kraven toma ese diario, o al menos él reporta que él leyó ese diario, y él lo incluye dentro de un libro que se le conoce como Lecciones de Duelo. No duelo entendido como el combate 1 a 1, sino duelo como el proceso de que alguien se muere, ¿no? Y se extraña a esa persona que se muere. De hecho, se llama Lessons of Grief o algo así. Entonces, como tal, no existe un recuento de primera mano, una fuente primaria de este enfrentamiento entre Gilliman y Alpharius, sino que existe el chisme, o básicamente la versión de terceros, ¿no? Alguien que dice que él encontró el diario donde se narraba esa historia, y aparte esa lección de duelo. ¿Cómo? El primo del mejor amigo de la hermana de mi tía me dijo que... Efectivamente, se encontró hasta cientos de años después. El libro del Inquisidor Kraven se publica cientos de años después de la supuesta batalla de Escrador. Entonces, queda aquí una duda. Y todavía se pone en más duda cuando otro inquisidor, el inquisidor Guirreaux, supongo que en francés es algo así como Guirro, acusa a Kraven de ser traidor. El inquisidor Guirro está haciendo sus propias investigaciones respecto a unas sublevaciones que se estaban llevando a cabo en mundos imperiales, y se da cuenta que Kraven, o al menos él acusa a Kraven de él haber participado en la organización de estas insurrecciones, en las cuales también se sospecha que participó la Legión Alfa. Entonces, como parte de este descubrimiento, Guirro convoca a Kraven a que se presente ante los altos señores de Terra, pues para defender su inocencia, y Kraven nunca aparece. Kraven pues simplemente no sabemos si huyó, no sabemos si lo mataron, ni siquiera tenemos certeza de que Kraven existió. O sea, exacto, puede que Kraven todo el tiempo hubiera sido, pues un decoy, ¿no? Un señuelo de la Legión Alfa. Por lo tanto, el mismo imperio, cagadamente, censura toda la obra de Kraven, la señala como material hereje y propaganda antiimperial, por lo tanto es censurada, lo cual genera pues otra contradicción, que es que el imperio, el mismo imperio de los altos señores de Terra, consideran una mentira la narración de la muerte de Alpharius. O sea, ni siquiera el imperio considera que ahí murió Alpharius,
pero pues sin embargo no hay otra versión acerca de su muerte, lo cual pues te da a entender que pues todo fue una mentira, ¿no? A lo mejor lo más probable es que Gilliman nunca mató a Enescrador a Alfarius, sino que pues simplemente se fabricó su muerte, en cierta forma también como para despistar al imperio, ¿no? Y fíjate que también en la novela de Pretoriano, el mismo Dorn no entierra o no deja ver a los demás legionarios más que a los que están ahí en ese momento con él en el puente luchando contra Alfarius, ver el cadáver del propio Alfarius. O sea, él dice que, bueno, Dorn lo vende bajo la idea de no le voy a permitir a Alfarius ser honrado después de la muerte, ¿no? En su muerte, o sea, prácticamente voy a esconder toda la evidencia de que acabo de matar a un primarca, güey, y a uno de los primarcas importantes. O sea, sí, literalmente no están con él algunos, ¿cómo se llama? Sobrevivientes, entre ellos oficiales, sus oficiales, que era el segundo al mando, bueno, el segundo en línea después de uno que se llamaba Arcamus. Arcamus muere en el enfrentamiento, en el enfrentamiento contra Alfarius, y el propio Kestros asume la identidad de Arcamus, para que todos vean como, no pasó nada, fueron unos pinches legionarios alfa que se metieron. Bueno, incluso ni se los vende como que la Legión Alfa se infiltró en Plutón. O sea, básicamente los únicos que saben la verdad de que la Legión Alfa y el primarca Alfarius se infiltran en Plutón es el propio Dorn y los que estaban en ese momento con él en el puente, entre ellos Kestros. Y de hecho en ese momento el mismo Dorn asciende a todos los demás, los que estaban presentes, los sobrevivientes, a Húscares, para que sean todavía más leales a él por el rango y no digan ningún secreto. Entonces, incluso desde la muerte del primer Alfarius o del Alfarius, es ya un poquito gris porque el propio Dorn esconde toda evidencia de que Alfarius murió en ese sistema. Pero te digo, él lo dice bajo esta excusa, bueno, yo lo veo como una excusa de, no, es que para que nadie lo honre, ¿no? Para que los pinches legionarios alfa no hagan como un mártir. Como en la ¿no? Segunda Guerra Mundial, ¿no? El rumor de que mataron a un cierto personaje, lo quemaron, ¿no? Se supone de su búnker porque no querían que alguien llegara, como que lo adoraran después de la muerte. Pero incluso otras personas dicen que eso es evidencia de que en realidad no murió ahí, ¿no? O de que no está muerto. Sí, eso es lo justo. Saludos, si nos Argentina. vamos al patrón que es en la vida real, igual así pasó, por ejemplo, con Osama Bin Laden, de que de hecho, sus restos los tiraron al mar para que nadie hiciera nada, o los talibanes no estuvieran detrás de ellos como si fuera un culto, un mártir más, y así, ¿no? En este sentido, pues lo que te dice el Dorn en esa parte del libro es que pues, básicamente él escondió esos restos para que nadie supiera qué pedo. O sea, en quien se llevó a la tumba el secreto de que Alfarius murió en Plutón fue el propio Dorn y los demás. O sea, y Kestros, que a lo mejor era uno de los que estaba con él en ese momento. Pero fuera de eso, pues no, o sea, en algún punto todos los demás Húscares que estaban con él, incluyendo el propio Kestros, pues tuvieron que haber muerto. Y con ellos se llevan el secreto a la tumba, al parecer. Incluso en la novela de Sons of the Hydra, la de Hijos de la Hydra, en el primer capítulo hay un pequeño diálogo entre entre los legionarios y hablan sobre lo que podría haber sucedido con Alfarius, ¿no? Porque algunos incluso son testigos de lo que fue la propia batalla de esta se me fue el nombre en este momento. ¿De la nave? ¿Del alfa, la beta, la Andrómeda, Plutón? De Escrador. De Escrador, ok. Algunos de ellos dicen que en realidad quien murió es el propio Omegon, por ejemplo Quetzal, que es uno de los personajes que sale en este libro, que es el Harrow Master, que sale en esa novela en la primera parte. Dice que él cree que el que murió en Escrador fue el propio Omegon, que sería algo apoyando la idea oficial de que Alfarius fue asesinado por Dorn y luego Omegon fue asesinado por Gilliman. Pero otros, como por ejemplo Occam, dan su versión de que, en mi opinión, en realidad nuestro primarca no murió ahí. O sea, simplemente, pues, quién sabe dónde ande. O sea, incluso entre la Legión Alfa no hay un consenso en si en realidad murió el primarca ahí o no murió el primarca ahí. Los Ultramarines, como dice bien Kill, y los propios Imperiales no saben si murió ahí, no tienen evidencia. Es como así de fácil, pues no tengo un cuerpo, güey, ¿no? O sea, tampoco para decir, sí, y si ves dentro de los propios legionarios, ves que entre ellos también hay disensión. Unos creen que efectivamente falleció, pero que no falleció Alfarius, falleció Omegon. Y otros dicen, no, Omegon, otro sigue vivo por ahí. Entonces digo, es algo muy clásico de la Legión Alfa,
pero ya que le vas formando, pues sí, o sea, tú dirías, tú ves el título y dices, no mames, Gilliman está muerto y Alfarius en realidad lo cambió, ¿no? Y dices, no, suena hasta ridículo. Pero ya cuando empiezas a ver las pruebas y ya empiezas a poner las evidencias, tanto en contra como a favor, y las propias pistas que va dejando los autores como John French, como los Index Astartes, como novelas tan pendejitas que estas como la de Hijos de la Hidra, tú dices, oh, a lo mejor esta conspiración de ya llevaba tiempo ahí cocinándose en Black Library. Y a lo mejor sí, no simplemente son casualidades. Quiero creer que no son casualidades. Pero bueno, el futuro nos lo dirá. ¿Quién sabe? A lo mejor nunca. No, y de hecho ahí viene la otra parte, la tercera y última parte de esta teoría, que es la inconsistencia en los tiempos. Porque dices, bueno, oficialmente Gilliman murió menos de 121 años después de la herejía. Y sin embargo, ya sabemos, nosotros sabemos de haber leído pues toda la pinche historia hasta la fecha, que todo el proyecto de los Primaris, güey, se tardó más de 10,000 años en concretarse. Lo cual permite, pues ahora sí que genera esta duda de que si Gilliman murió tan pronto y él estaba consciente de que había la amenaza de las legiones traidoras todavía enfrente de él, ¿por qué? ¿Cómo es que él, pues ahora sí que generaría un plan que tardaría 10,000 años en fructificar? A menos que en realidad hubiera alguien que hubiera estado llevando el proyecto de la mano y el proyecto no se tardara 10,000 años en fructificar, sino que fue desarrollándose a lo largo de 10,000 años, ¿no? Durante 10,000 años alguien, ya no digamos que estuvo en contacto con Cole y le ayudó acá a hacer la chamba, sino que al menos pudo haber estado por ahí guiando, por ahí metiendo recursos, por ahí desviando recursos, ¿no? No sabemos. Y aquí viene esta propuesta de este chavo, si es un pinche ruco igual que yo, del Olden Demon, que dice, bueno, pues porque sabemos que durante 10,000 años Gilliman estuvo ahí. No sé, la idea era tenerlo siempre frente al imperio, pues para que nadie dudara, ¿no? De realmente que la mentira que se había hecho, de esta conspiración que se había hecho de matar a Gilliman y cambiar su lugar. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Pues que se ponía enfrente de ellos a Gilliman, pero ahora sí que con el paso del tiempo, como lo planteaba Kench, ir poco a poquito cambiando a Gilliman. No era que Gilliman estuviera sanando, sino que poco a poco se iba sustituyendo algunos elementos, por medio de alguna visualización, por medio de algún holograma, o incluso por medio del mismo Omegon, ¿no? De que se fuera poco a poco cambiando su reestructura facial, poco a poco se le fue poniendo pelo, etcétera, etcétera, pues con la finalidad de que se acostumbrara. Sí, no, y de hecho hasta la cirugía era parte fundamental de los legionarios alfa, ¿no? Para que todos se parecieran a Alfarius o a Omegon. A tal grado de que entonces ustedes podrían decir, no, porque ¿a poco en 10,000 años no hubo representaciones gráficas de Gilliman? Ah, pues sí, claro que las hubo. Pero entonces, si poco a poco tú ibas cambiando a Gilliman, las representaciones gráficas poco a poco iban a ir cambiando también, a tal grado que en 10,000 años, pues probablemente estatuas y retratos y pinturas se fueron haciendo, se fueron destruyendo, siempre basándose en el Gilliman que tenía enfrente de la población, ¿no? La gente, el que estaba ahí en el templo de la corrección en Ultramar, a tal grado de que en un futuro, cuando finalmente Omegon o Alfarius pudieran ya salir de ahí, pudieran tomar el lugar del primarca y dirigir al imperio, pues nadie cuestionara el cambio de apariencia, que hubiera un cambio de apariencia, porque digo, al final del día, ver a Gilliman ahí en su altar era algo terriblemente privilegiado, o sea, solo, bueno, una cantidad relativamente pequeña de la población imperial podía darse el lujo de hacer el peregrinaje a Macrash una vez en su vida. La vida de un humano dura, ¿cuánto te gusta, güey? De un humano normal en Warhammer, probablemente menos de 100 años, ¿no? Y tal vez me estoy yendo ya muy lejos. Entonces, pues aquí pasaron 10,000 años, güey. La gente que vio a Gilliman un día, pues probablemente a lo mejor, si tuvieron suerte de verlo 2 veces y poder decir es que está cambiando, pues solo lo vieron en un lapso, pues relativamente minúsculo, ¿no? Muy, muy chiquito. A tal grado que, pues, el Gilliman que estamos viendo en el milenio 41, pues ya es más que lo que veníamos diciendo al principio del episodio, ¿no?
una adaptación a lo largo del tiempo que pues al final del día todos han terminado aceptando, diciendo, no, pues sí, siempre se ha visto así, ¿no? Efectivamente era el Gilliman que nosotros decíamos, si en 200 años se perdió la cara del cura Hidalgo, ahora imagínate en 10,000, pues no, ya valió madres, güey. Y viene aquí el punto, digamos, bueno, y nada más para que no digan, es que eso está muy pendejo, no podría pasar. No solo sí podría pasar, ha pasado, y lo peor es que ha pasado dentro de los Ultramarines, güey. El segundo Ultramarín más famoso de todos también es un pinche, un usurpador de identidad, güey, que es Marneus Calgar. Marneus Calgar sabemos, lo tenemos registrado, que ese no es Marneus Calgar, güey, ese era un pinche chamaco que se robó la identidad de Marneus Calgar. Es un Erebus. Ahí platícales. También Erebus lo hizo, pero bueno, Erebus porque tenía ahí los poderes de los dioses, ¿no? Pero ¿les puedes explicar ahí tantito, Facio, de a qué se refiere eso? De lo de Calgar. De Calgar, ajá. Sí, bueno, en el cómic de Calgar te dan a entender que el propio Calgar, bueno, no te dan a entender, es obvio, así no hay todas las pruebas. El propio Marneus Calgar no es Marneus Calgar, sino que era otro de los chicos que era de los, ¿cómo lo puedo decir? ¿Aspirantes? Sí. Aspirantes de capítulo. Ya ni neófitos, ¿no? Había uno que sí era un neófito, sí, Marneus Calgar, ¿no? Entonces, bueno, sucede toda una situación, yo les recomiendo que leen los cómics, es el que sacó Marvel, pero el nombre original del Marneus Calgar que vimos se llama Tácita, o Tácito, una madre así, Tácita se llama, cabrón. O sea, era un servidor de la casa Calgar, o sea, el güey era básicamente un güey que trabajaba para la familia Calgar en el mundo de Nova Thulium. Ajá. Y entonces, pero era muy amigo del hijo principal, del heredero de la casa, que era Marneus Calgar. Entonces, básicamente lo que hacen los dos es escaparse, se van juntos y buscan llegar a ser Astartes, ¿no? Y son tutelados por un tal Crixus. Bueno, luego suceden cosas como que explota un culto Khorne en donde están entrenando, y bueno, en este sentido, ¿cómo se llama? Son atacados por estos seguidores de Khorne, y el propio Marneus Calgar, el original, es asesinado. Después del escape, Tacitan le promete a su amigo, digamos, que él va a seguir viviendo a través de su memoria. Y entonces en ese momento Tacitan deja atrás toda su identidad, mata a todos los enemigos del imperio, y como tal adopta la identidad. Cuando lo entrevistan o cuando vienen por él, como único sobreviviente, le preguntan su nombre y él dice que él es Marneus Calgar. Incluso la tumba del propio Marneus Calgar real está en el planeta de Nova Thulium, que es el planeta original de la casa, y su tumba dice que pues, murió a los 12 años. Entonces el Marneus Calgar que vemos en día en realidad no es Marneus Calgar. Digo, es una verga y todo, o sea, tampoco es que sea fraude. Su nombre original no es ese, sino es Armando Archundia, su gran amigo de la infancia. Sí, exactamente, así como el episodio de Los Simpsons. De Los Simpsons, güey. Parecido, así más que no se quedó con la mamá con el nombre, güey. Con la mamá del Skinner. Y güey, al final de ese capítulo así lo dicen, todos vamos a acordar a no volver a hablar nunca jamás de esto. Marneus Calgar siempre ha sido este güey, y ya tú eres un pinche desconocido, y hasta lo meten creo que en un tren y lo avientan a la verga. El verdadero Skinner. Pero bueno. Esa es la cuestión. Y no es tampoco raro ver que la Legión Alfa muchas veces en muchas novelas, códex, hay cuestiones, ha utilizado estos dispositivos de, no me acuerdo el nombre exacto, pero de mimetismo, en el cual pues adoptan características de legionarios de otra legión o de otro capítulo. O sea, eso ya es algo también que ellos pues muchas veces han utilizado en sus cuestiones operativas, como en la Guardia del Cuervo, cuando se infiltran y se hacen pasar por Guardia del Cuervo para corromper a la semilla genética de lo que es del proyecto de reconstrucción de la Legión que estaba haciendo Corax, ¿no? No, entonces, y hasta ahora que hicimos de esta de Harrow Master, güey, al final de Harrow Master resulta que el pinche Marín que se había puesto como su último objetivo antes de morir, derrotar a la Legión Alfa, era un legionario alfa, güey, y ni él mismo sabía que era un legionario alfa, lo tuvieron que... Le hicieron ahí como un candidato manchuriano, ¿no? Ándale. Sí, también está, por ejemplo, Aeon Til, el sargento de los Space Marines, de los Ultramarines, en la novela del Imperio
olvidado, pues unos legionarios alfa se hacen pasar por él. O sea, incluso toman su cara y todo. O sea, no lo matan, ¿no? O sea, ¿Cómo le lo llaman? sigue. Agentes durmientes, ¿no? O sea, de que ni el propio agente Ándale, sabe de ándale, que, ándale. ni el propio agente sabe que está actuando, hasta que un día le dicen la palabra clave, acá le dicen empanadas, y a la verga, ya no, ya, oh my god, era Sí, un Space Marine todo este psicótico. tiempo, ¿no? Ajá. También. Este. No, y en la novela los propios legionarios alfa se hacen pasar por Ernie Till, que era alguien que Gilliman le tenía mucha confianza para intentar asesinar al propio Gilliman. Sin éxito, ¿no? Al final de cuentas, pero pues, toman la identidad del propio Till y de los otros Ujú. miembros de los Ultramarines. Entonces, digo, no sería tan rebuscado pensar que existe esta versión de este dispositivo para tomar identidades no solo de otros Space Marines, sino hasta de un pinche Primarca, ¿no? Eh, Quizá a lo mejor nada más lo pueda tomar otro Primarca, ¿no? O sea, No, por la bueno, cuestión de... lo que pasa con bueno, como Alfarius, vamos a referirnos como Alfarius, a Alfarius Omega. Lo que pasa con Alfarius es de que también él heredó del emperador el poder de ser percibido como él quiere. O sea, así como el emperador, no sé, como cuando conoció a Ross, era un viejito acá misterioso, bla, 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 y ya luego o como, no sé, en como la última Con iglesia, Vulcan. ¿no? Ajá, o como con Vulcan, etcétera, etcétera. O sea, él heredó ese poder, no a tal grado, pero él puede cambiar cómo los otros lo perciben. No sé, y si va a hacer visitas planeadas de vez en cuando, pues yo creo que lo puede hacer sin pedos, ¿no? Es correcto, pues sí, hasta en El fin y la Así, muerte, pues así lo dice, ¿no? Que el emperador que veían los mismos primarcas durante la Gran Cruzada, que era pues este güey que andaba ahí luchando con ellos, era una percepción completamente distinta a la que vieron pues ya durante la herejía, que era un pinche gigante que estaba ahí sentado en el trono. O sea, hasta ellos mismos lo veían completamente cambiado. Ujú. ujú, ujú. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí otra vez otra transición excelsa de parte de ustedes, porque viene al final la tercera y tal vez la más importante pregunta que dicen, bueno, es probable a lo mejor que las personas pues se confundieran con el paso del tiempo, ¿no? Es probable que incluso los registros históricos pudieran ser modificados y pudieran ser ahí corrompidos para que mostrara pues lo que se quisiera mostrar. ¿Necesitarías entonces algún tipo de intervención divina, de omnisciencia y omnividencia, pues para identificar que este güey se está robando la identidad de Illiman, que este Alfarius se está robando esta identidad de un primarca? Si tan solo pudiéramos tener a un dios que nos dijera si se encuentra, si este güey es en verdad Gilliman o es Alfarius. Y cagadamente en el universo de Warhammer sí tenemos un dios, güey, que es perfectamente capaz de ver si están suplantando a uno de sus hijos. Y cagadamente, en la única interacción que Gilliman ha tenido con el emperador, que se nos ha relatado directamente, que es durante las guerras de la plaga, el emperador le habla a Gilliman. ¿Y cómo lo llama, güey? Lo llama traidor, lo llama mentiroso, lo Y le llama dice, ladrón, güey. Gilliman, amo de ultramar, esperanza, salvador, fallo, decepcionante, mentiroso, ladrón, traicionero. O sea, y al final como que dice nada más Robot Gilliman, así como, pero suena también como podría decir como que, a Haciendo ver tú, énfasis, ¿no? En la identidad. ajá, así como que burlándose de quién está pretendiendo ser, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué tenemos aquí enfrente de nosotros, güey? El emperador sabe, el emperador no sabe, el emperador está de acuerdo, porque si algo sí es cierto, es que el emperador lo ha permitido, ya sea que Gilliman reviva, si nos vamos por la versión oficial, o que se suplante a Gilliman, porque después de que le dice hasta de lo que se va a morir, también le dice que él es la única, es su herramienta, es la última herramienta que tiene el emperador. Entonces aquí queda esta duda de que, bueno, a lo mejor el mismo emperador no solo lo permitió, sino que incluso lo ha facilitado. Y todavía es un poquito más cagado porque sabemos nosotros que cronológicamente el libro de la Guerra de la Plaga salió, ya tiene un rato, ¿no? Como unos 5 años. Salió antes que el regreso del león en el lore. Y sin embargo sabemos que en el lore es al revés. El regreso del león se da primero antes que las guerras de la plaga, solo que pues el león andaba ahí operando de forma medio oculta, de forma medio oscura, y lo cual nos hace preguntarnos si el león ya estaba actuando
desde el final del milenio 41, principio del milenio 42, la guerra de la plaga se da después porque le está diciendo a Gilliman o al suplantador de Gilliman que él es la única herramienta cuando ya hay un primarca aparte de Gilliman. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué chingados está haciendo el emperador ahí? Que nos explique. Del punto de vista, digamos, donde sí es Gilliman, simplemente el emperador estuviera simplemente como que, porque se supone que el emperador anda como que en un mal viaje de múltiples personalidades ahorita, bueno, eso es lo que da a entender, entonces puede ser que varios aspectos de él ya están como que hablando al mismo tiempo y el emperador negro, el emperador oscuro, le está como que mentando a la madre y cosas por el estilo y el emperador el que conocemos ya como que le está diciendo, bueno, podría ser eso, pero sí está muy curioso que pues el emperador pues, le esté diciendo ladrón, traición, o sea, tal vez traición por el hecho de cómo lo revivieron, de que básicamente es como que un pinche cadáver andante, quién sabe, podríamos verlo de esa manera, pero está muy raro cómo lo trató, la verdad. En efecto, mi querido Kench. Por lo tanto, creo que hay suficientes evidencias para concluir que es una buena teoría. Quién sabe si es verdad o no, pero hay ahí cosas. Miren, tan así que esto tenía que durar 10 minutos y ya llevamos más de 1 hora hablando. Completamente. Warhammer para Prieto siempre en la vanguardia de los podcasts largos, cómo no, cómo no. Pero sí, ven, bueno, para que vean, banda, esta es más o menos la teoría de lo que se trata de que Gilliman está muerto, Gilliman es Alfarius. ¿Cuál es la conclusión? Pues simplemente dejen en los comentarios cuál es la conclusión. Puede haber un chingo de conclusiones. Quédense con la mejor. Y Facio, lo último que quieras decir para terminar esta cápsula. Pues que acaban de anunciar hace 35 minutos que Smiling Friends acaba en la tercera temporada, la última, a la verga, y solo van a sacar 2 episodios extras en abril. Let's go. Muy bien. Pero bueno, ya se sabía. Bueno. Fue bueno mientras duró. Pues nada más, yo creo que es una teoría muy. Yo no la había escuchado al principio, si les soy sincero, antes de que empezáramos el episodio. Kill y Kench fueron los de la idea. Yo no he visto el video de Olden Demon, ni la había visto lo de todo el desmadre alrededor de esto. Y yo dije, pues sí, pero ya viendo bien estas cuestiones, leyendo otra vez parte de lo que había leído en Pretoriano de Dorn, que ya tengo tiempo que la había leído, dije, no mames, pues sí tiene mucha evidencia, o sea, he visto teorías más esquizofrénicas en cuanto a sentido. Muchas veces hemos hablado de pendejadas que ya rondan en el brote psicótico del que lo escribió en un foro de Reddit o en un comentario de YouTube, tanto en este canal como en español, en inglés o en cualquier otro idioma, pero finalmente esta no está tan mal, o sea, sí tiene algunos puntos, la veo todavía un poquito rebuscada, porque también uno de los puntos que dirías, bueno, si Alfarius se hizo pasar por Gilliman, ¿qué pedo? Entonces Alfarius dijo, huevo, me voy a meter en éxtasis 10,000 años para que ya cuando me revivan en 10,000 años, pues ya sepa qué pedo. Esos son de los puntos flojos que veo que tiene la teoría, pero pues siempre hay un cabrón autista que puede sacarle una explicación que yo no esté viendo en este momento. Entonces, eso es lo bueno de estas teorías. Pero finalmente de las últimas teorías en estos años que han salido, yo creo que estas son de las que más fuerza tienen, pero no creo tampoco que y la Legión Alfa. La Legión Alfa abajo del Palacio de Terra, así de sí. ¿Qué pendejo haría eso, verdad? ¿Qué pendejo? A lo mejor van a decir, eso es 100% canon, que la Legión hay menos un legionario alfa atrapado abajo del Palacio de Terra. Y ahí está. A lo mejor lo que va a hacer Games Workshop va a decirme, luego los que tengan miniaturas de Ultramarines, si compraron estas cajas, les vamos a vender esta pintura especial. Cuando se le apliquen de nuevo a las miniaturas, van a ver que se van a empezar a disfrutar, güey, se van a empezar a hacer como verde aqua, güey. Y van a ser en realidad legionarios alfa, güey. Y ya sí van a revelar a la Legión Alfa, las nuevas miniaturas de la Legión Alfa, güey, con las miniaturas que uno ya tenga de Ultramarines. Basado. Entonces, pues sí, a lo mejor. Entonces, a lo mejor Magnus Calgar todo el tiempo fue Ingopec o un cabrón de estos, entonces. Oye, también sí explicaría por qué la Legión Alfa está como gallina sin cabeza, básicamente, O sea, porque no, literalmente hasta ellos se separaron. No, buen punto. Pero bueno, pues, entonces... Si el primer que es 10,000 años, pues no creo que los otros güeyes tengan mucha paciencia. Mucha paciencia también. Así es. Pero bueno, entonces, esta ha sido la teoría. Como ya les dije, dejen sus comentarios abajo. Nos vemos hasta la siguiente vez.